Bien, entonces miren, nosotros vamos a iniciar. Qué bueno entonces que están todo el grupo completo. Los que no están, pues ustedes riegan la voz. Este encuentro era para unificar criterios porque hay eso de ir un día sí, un día no, uno no tiene el control. Entonces vamos, yo le decía, voy a compartir pantalla inmediatamente. Bien, yo le decía que iniciando, ¿verdad? Yo le enseñaba que nosotros vamos a tener ya oficialmente son 4 módulos. El módulo de electricidad, aquí se lo comparto. No sé si ven mi pantalla, ¿lo están viendo? Sí, sí, se ve. Ven, el primer módulo va a ser de electricidad. Inmediatamente tienen que apagar los... Miren ahí, electricidad y electrónica. Segundo módulo va a ser robótica. Tercer módulo, física y computación. Ese es un poquito más orientado a las matemáticas. Y el cuarto módulo sería programación web y móvil. O sea, ahí vamos a tener que hacer una aplicación. Bien, para aprovechar el tiempo, yo les decía que todas las prácticas van a ser subidas en Drive. O sea, ustedes van a tener que a través, yo también les voy a mandar esos audiovisuales que se quedaron del año pasado para que ustedes entiendan la temática. El primer va a haber un control. Yo en un principio yo le estaba hay un micrófono abierto. Si lo pudieran cerrar, sí. Permanezcan siempre con los micrófonos cerrados, muteados, porque eso interrumpe. Entonces yo le decía que todo el que tiene un correo de Gmail tiene un acceso a Drive. Por ejemplo, yo tengo este de Gmail, tienen acceso a Drive. Y Drive le da 15 gigas de almacenamiento. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Se recomienda de que usted cree una carpeta que se llama física y computación y puede hacerlo por módulo. O sea, fíjense, por módulo. Yo lo tengo por módulo. Eh, Miren que yo le puse el módulo de robótica para que ustedes vayan guardando todas las prácticas. Eso lo van a hacer en Drive ustedes. El módulo de programación web y el modo de física y computación. Bien, todo eso ustedes lo van a crear en Drive. Yo creo que todo el mundo sabe crear en Drive. Entonces vamos a iniciar. Entonces, las prácticas serán subidas a un control. Este es el control del año pasado. Yo lo que le voy a actualizar, ya el lunes ustedes tienen el número, el listado oficial, ya se nota. Y ahí ustedes van a tener un control. Yo lo tendré que modificar, recuérdense, porque estos son los de el año pasado. Yo ya el lunes me hacen llegar el listado y ahí entonces usted va a pegar su link o su enlace para yo ver las prácticas. No sé si se entienden. ¿Se está entendiendo eso de cómo se van a entregar las prácticas? Sí. Ok, bien. Pero tiene que darme acceso a la práctica. Recuérdense que algunas veces esos links, si ustedes lo dejan restringidos, pues no lo voy a poder ver. Bien, entonces aquí también yo le voy a mandar el link, se lo voy a mandar ahora, el link de esta carpeta, para que ustedes vean que ya está la primera práctica. Bien, este link, miren cómo yo la voy a convertir. Práctica 1, clic derecho, obtener enlace. Inmediatamente aquí va a decir restringido, yo lo voy a mover hacia cualquier persona, copio el enlace y le doy a hecho. Ya eso se lo voy a mandar ahora mismo por el chat. Ustedes me dicen que ven, miren ahí, está en el chat de esta clase. Me dicen lo que ya pueden acceder a él, ¿verdad? Está bien, profesor, ¿usted no va a pasar lista? Pues claro, porque No, para saber, porque usted está como muy entretenido. que yo estoy como muy Muy entretenido. entretenido. ¿En qué sentido? O que usted debería
pasar la lista, ¿verdad? Entonces después explicar lo que vamos a hacer, porque ya yo vi lo que vamos a hacer, ¿verdad? Usted lo explicó. Y Sí, eso te lo explicó ayer en la clase. sí, pero tú acuérdate que tú tuviste un grupo, pero hay otro grupo que no lo sabe, papá, por eso quiero que estén unificados. Sí, tú lo que estás es porque yo te ponga presente, pues está bien, tú puedes salir y yo te voy a poner presente, sí. Si ese es tu afán, bien, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que tú me dejes desarrollar. Yo le pedí una hora a ustedes y fue voluntario que me dieron esta hora. Ahora, si tú además lo que quieres por estar presente, pues dame. Tú puedes salir y yo te voy a poner presente si eso es lo que tú te mortifica. Bien, ¿alguien me puede decir qué ve en el link que mandé? Yo veo, profe, las dos cosas, ¿Qué tú ves? la clase de ciencia y computación, ¿verdad? Y la práctica al lado. Sí, O sea, lo que usted me explicó. tú ves este material, ¿no es la? Que se Ajá, y la llama práctica. y la práctica, no ve el control No, el control yo no Ok, lo el veo. control no se lo ve porque yo tengo que actualizarlo. Oye, eso era lo que quería. Ya, incluso ese link se lo puedo mandar por el grupo. Bien, ya es el primer tema es esto. Yo lo socialicé con mucho. Sí, ¿Verdad que lo socialicé? sí, Todo el sí. mundo Sí, está sí, claro. Ajá, sí. sí. Para que lo mande por el grupo, sí, el link. Ok, en el grupo lo quieren, pues lo hago ahora mismo. Está ahí. Ya, bien. Está para que lo vean. Ahí está ya el material. Bien, entonces ven esto aquí. Yo creo que nosotros ya socializamos. No sé si para todo el mundo yo lo socialicé. ¿Es así o no es así? Sí. Ok, además ustedes tienen el material ahora. Bien, ahí está todo. Eso nosotros lo dimos. Por eso quiero aprovechar el tiempo. Ven. Ahora, lo que quiere decir esa práctica es ese principio de electricidad, lo básico, lo que ustedes tienen que hacer, ven los circuitos. Eso también lo explicamos a un grupo. Bien, corriente, ahí. Lo que yo quiero es que se centren en las tres unidades que nosotros estamos conociendo, que es el voltaje, que su unidad es voltaje o voltio, la intensidad o corriente, que su unidad es el amperio, que se mide en amperio, y la resistencia que se mide en ohmio. Bien, porque ahí hay una primera ley, y ahí eso nosotros lo socializamos, y hay una primera ley, la ley de Ohm, que tire este cuadrito. Recuérdense que lo que quiere decir este triángulo, que quiere decir que el voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. ¿Ven? Si quiero buscar el voltaje, si quiero buscar la intensidad, que es la corriente, voltaje entre resistencia, y si quiero buscar la resistencia, entre voltaje e intensidad. Bien, siempre que esté buscando una de esas unidades, recuérdense que si estoy buscando el voltaje, el resultado lo que me va a dar es voltio. Si estoy buscando la intensidad, el resultado lo que me va a dar es amperio o amperes. Y si estoy buscando la resistencia, el resultado me va a dar ohmio. Bien, entonces aquí la primera de ley de Ohm es que yo me voy a centrar porque de eso se basa la práctica. Aquí yo le doy, que ya lo hicimos también en aula, de que si yo le estoy dando el voltaje y la resistencia, yo voy a buscar la intensidad. Recuérdense que la intensidad es igual a voltaje entre resistencia, y eso lo que me va a dar es un decimal, me va a dar amperios. Ven, así mismo como aquí, que lo mandé a buscar resistencia, entonces voltaje entre intensidad me va a dar la resistencia y su unidad va a ser el ohmio. Bien, así como aquí voy a buscar el voltaje, pues entonces el voltaje es intensidad o corriente por resistencia. Bien, ok, ya está ahí bien. Entonces, ustedes ven esa practiquita. Esa, ustedes, aparte de aquella, me la van a subir, porque eso me la van a subir, ustedes la van a desarrollar. Yo les decía que la pueden desarrollar en su cuaderno, tiran la foto. Por ejemplo, esto me la van a desarrollar en Paint si ustedes quieren, me explico. Ustedes pueden llevar ese ejercicio, por eso es que quiero a Paint.
y lo pueden desarrollar y me la van a anexar debajo de la práctica. En la misma hoja de la práctica me lo anexan. Me explico. Lo que quiero es, si quiero ese ejercicio, puedo tirarle una captura, bien, y llevarlo a Paint, desarrollarlo en Paint. Esto quiere decir que yo voy a, y lo quiero, o lo puedo desarrollar también en mi. Ahí lo que me está mandando a buscar la intensidad, pues entonces, por el triangulito ese, nosotros sabemos que voltaje y R. Bien, entonces me está buscando la intensidad. La intensidad va a ser igual a el voltaje entre las resistencias. Son 10 voltios dividido entre 7 ohmios. Bien. El símbolo de ohmio es así. Si usted tiene su calculadora ahí mismo, eso me va a dar 10 entre 7, 1.42, profe. 1.42. Qué bueno que entonces tengan 1.42. Bien, entonces 1.42 ¿qué? Amperios. ¿Ven? 1.42 A. Eso lo pueden capturar. Ese ejercicio está resuelto. Y lo pegan debajo de la misma práctica. ¿Me doy a entender? Sí. Ok, Sí, bien. sí. Por ejemplo, que la práctica lo pego. Pego ahí, ya ahí tengo un ejercicio. Bien, ahí está ese ejercicio. Bien, hay otros. Miren el otro, lo mismo lo van a resolver y lo mismo lo van a resolver. Ahora, bien ahí. Y lo van a analizar en la práctica. La práctica, ustedes la ven aquí. Ya aquí está la práctica. Bien. Y vámonos ya a detallar la práctica porque ya en la próxima semana vayan trabajando la que no le voy a dar el día. ¿Por qué no le voy a dar el día? Porque tenemos que poner el control para ya el lunes yo se lo doy el día cuando me den. Bien, entonces miren la primera práctica. Ahí usted va a tomar esto, usted pone su nombre, su número, ok. Aquí dice, entra el siguiente link, copio el link. Ya eso también se lo expliqué a ustedes. Bien. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan lo que se está dando aquí, que es la ley de Ohm. Bien, este es un laboratorio, este es un simulador de circuito eléctrico. Bien, básico. Van a entrar, van a desarrollar lo que se pide. Bien, ya copié el link. ¿Qué dice? Utilice la opción símbolo y forme el circuito completo por una fuente de voltaje, un interruptor eléctrico y una resistencia eléctrica y un amperímetro. Ya he entrado entro aquí intro, ya algunos lo vieron. Me dice que tengo que orientarme siempre de la práctica. Utilice la opción símbolo y forme el circuito. Símbolo. Esa utilización símbolo es esta aquí, ven. Y dice que forme el circuito. Forme el circuito por una fuente de voltaje, es una batería, un interruptor eléctrico, una resistencia eléctrica y un amperímetro. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ustedes, eso es individual que tienen que hacerlo. Entonces, aquí vamos una batería, ya algunos lo vieron eso, el otro grupo, una batería, ponemos cable, miren cómo que fácil es. Vamos a poner un interruptor, como dice, el interruptor es este, un switch. Amarramos cable. Ponemos una resistencia, dice no una bombilla, dice una resistencia. Algunos se lo dicen con una bombilla. Mirenlo aquí. Una resistencia eléctrica y un amperímetro. Bien, entonces voy aquí. Una resistencia, mírenlo aquí. Resistencia. Ustedes hacen eso más cuadradito, más chévere. Ustedes tendrán tiempo de hacerlo. Yo estoy límite al horario. O sea, no quiero ocuparlo tanto. Aquí. Bien, ahí armé mi circuito básico. Eso se extiende.
Bien, es bastante fácil. Ahí tengo mi circuito básico. Que me dice aquí, sigo leyendo, seleccione los botones que aparecen en la parte superior derecha, tales como Show Current, Conventional y Valve. Eso está aquí. Show Current, Conventional. Yo la voy a dejar en electrón, porque el convencional, yo no sé si le expliqué a algunos grupos que si lo dejo en electrón, recuérdense que los electrones van a buscar los protones, pero si lo pongo en el convencional, los protones buscan a los electrones. Bien, entonces aquí, ¿qué más? Recuerde conectar el amperímetro en serie con los elementos del circuito, pero miren aquí, y complete la tabla. Esto yo lo voy a quitar de eso, porque yo lo llené fue con un grupo esto. Bien, entonces se complete la tabla que se muestra variando solo los valores del voltaje y de la fuente de voltaje. Valores de la fuente de voltaje. Bien, vamos, voltaje, la pila debe tener 15 voltios, la resistencia debe tener 30. Si yo hago por la ley de Ohm, recuérdense que voy a buscar la corriente, que la corriente es, ya se la había hecho aquí, la corriente es igual a voltaje entre, ok, está aquí. Puedo hacer ese caso que me dice aquí en la práctica que me dice voltaje 15 y resistencia 30 ohmios. Entonces, ¿cuánto va a dar? Si yo lo hago por la ley de Ohm, eso no es yo voy a buscar la intensidad o el voltaje eran 15 voltios y la resistencia era 30 ohmios. Alguien me dice que da eso, ¿qué da eso? Ya eso está aquí en la tabla. Eso da 0.5 o 0.50. ¿Qué da? Amperes. No pueden quitarle la unidad. Ahora yo lo pruebo en el circuito. A ver, me dio eso. Vamos a probarlo en el circuito. 15, vamos a poner la batería en 15. Mírenlo aquí. Le doy doble clic. Voltaje 15. 15 y la resistencia en 30. Subo a 30. Bien, ok, ya ahí lo voy a poner en electrón. Le doy al switch y ahí. Fíjense cómo los electrones están corriendo. Es electricidad que está corriendo. El circuito está cerrado, por tanto está corriendo. Vamos a poner el amperímetro. El amperímetro es este. Y vamos a medir. ¿Cuánto da? Lo pongo aquí. ¿Cuánto da? 0.5 amperímetro. Bien, entonces van a ir llenando la tabla. Esa yo le dije que la voy a quitar porque fue que yo la hice. Ven, va a llenar la tabla. Aquí dio ¿cuánto? 0.5. Bien, si yo pongo a 30 el voltaje y 30 la resistencia, va a dar a 1. Lo puedo probar. Recuérdense que yo lo que estoy haciendo 30 el voltaje y 30 la resistencia. Eso es 1. 30 ohmios. Eso me va a dar 1. Ven, también allá lo puedo ver en el recuérdese 1A. Dame un segundo. Bien, entonces, ¿cuánto dio? Dio 1. Entonces vamos a hacerlo aquí. Subo mi pila a 30. Voltaje. A 30. Y subo mi resistencia a 30. A 30, mírenlo ahí. ¿Cuánto dio? 1A. Estoy lo que estoy haciendo por fórmula lo estoy viendo en el circuito. ¿Se entendió? Sí. Ok, bien. Entonces ustedes van a llenar esa tabla. Aquí. Llenamos esa tabla. Bien, yo lo llené. Yo la llené. Yo la voy a quitar, pero usted va a tener que hacer y llenar esa data. Entonces, luego de eso, yo le decía que hay que hacer un gráfico en Excel porque hay que ver qué está sucediendo. En la ley de Ohm dice que voy a hacer porque dice construye el gráfico y eso a un grupo se lo expliqué también.
No sé si hubo uno que no se lo expliqué. Agarro mi tabla. Bien, la copio. Ya llena, ven. Copio, control C, me voy a Excel. Y pegué. Bien, ahí está. Bien. Puedo borrar esto. Aumento. Y ahí, ¿qué me dice? Que aquí estoy siguiendo el mandato de la práctica. Me dice, construye el gráfico de la intensidad utilizando Excel y diga qué tipo de relación existe entre la corriente y el voltaje, manteniendo la resistencia del circuito constante. Ahí ustedes van a pegar su gráfico. Vamos a generar el gráfico. En Excel, genero el gráfico. Si quiero hago esto, miren. Voy a insertar. La gente debe saber cómo hacer un gráfico en Excel. Aquí están todos los gráficos. Lo voy a hacer de columna. Es bueno hacerlo lineal para... Bueno, vamos a hacerlo de columna. Vamos a ver. Bien. Mírenlo ahí. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo fue? Miren, ese... Ahí corre el gráfico. Las barras... Dame un segundito. Bien, ahí ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que, recuérdense que nosotros fuimos aumentando el voltaje. Si quieren lo cambiamos a línea para que se vea qué es lo que está sucediendo. Puedo cambiar el tipo de gráfico para entender, cambiar el tipo de... ¿Dónde hay que estar? Cambiar el diseño. Cambiar el gráfico, mírenlo aquí. Tengo que leer todas las... Y quiero, vamos a ver uno lineal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lineal. Bien, aquí. En el lineal, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren ahí. Y el gráfico lo ven, ¿qué fue? Fue aumentando. Yo fui el voltaje, la resistencia se quedó constante. Entonces, voltaje, fui aumentando el voltaje, pues entonces la corriente fue aumentando. Sí. ¿Qué quiere decir eso? La relación que hay es, y por el grafiquito que uno tiene es que la intensidad, miren, la intensidad por la fórmula es igual a voltaje y resistencias. La intensidad y el voltaje son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro aumenta. Bien, eso es lo que quiere la relación. Y ahí tengo el gráfico, si quiero. Ahí se ve que aumentó bien. Si quiero, llevo eso. Me puedo hacerlo, ¿verdad? Puedo cambiar de color, ciertas cosas. Lo estoy haciendo rápido por el tiempo. Pero ustedes van a buscar su estilo personalizado. Ahí está muy feo eso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Copio ese gráfico y lo pego allá. Bien. Ustedes pueden trabajar encima de esto. Bien. Aquí está mi gráfico. Bien. Ahora yo tengo que... ¿Qué dice? ¿Qué es lo que me dice aquí? Después de la corriente, mantén y diga qué tipo de relación hay. Ya yo le dije que la intensidad y el voltaje son inversamente proporcionales. Bien. A mayor voltaje, mayor intensidad. Eso que entonces viene aquí. ¿Qué sucede con el movimiento del electrón a medida que vamos aumentando el voltaje? Eso lo vemos en el laboratorio. Si yo aumento el voltaje, vamos a ver si aumentamos el voltaje de 30 a... ¿Qué está sucediendo? A 120. Los electrones se van moviendo más rápido. Bien, ¿lo ven? Porque aumenté el voltaje. Por eso mismo, cuando yo aumento el voltaje, pues va a aumentar la electricidad o la intensidad. Bien, si yo reduzco esto, ellos se ponen más lentos. ¿Ven? Eso ya vimos esa relación de voltaje y la electricidad o la intensidad. Bien, continuamos con la práctica. Ustedes siguen. Bien, entonces aquí complete la siguiente tabla que se muestra variando solo los valores de la resistencia. Bien, ahí van a hacer lo mismo. Van a mover el voltaje en el circuito. Van a dejar la resistencia. Miren, la resistencia ahora, el voltaje se va a quedar igual. Vamos a dejarlo en 24 y va a asumir la resistencia para ver qué
para ver qué relación hay entre voltaje y resistencia. Tienen que ser muy observador aquí. Entonces me dice que deje el voltaje en 24. Vamos a bajarlo a 24. A 24. Y la resistencia es la que cambia ahora. La resistencia cambia de 20 a 40, 60, 80. Tiene que pasar qué pasa con la corriente. Entonces ahora vamos a cambiar de 24 a 20 la resistencia. Vamos aquí a 20. Resistencia en 20. A 24. A ver, ok. Bien, 24-20. ¿Qué pasa con la corriente? Ya sabemos aquí porque tenemos el amperímetro pegado aquí. Déjame ver aquí 24 y aquí 20. ¿Qué pasa con la intensidad? 1.20. Entonces usted se va aquí 1.20. 1.20 amperímetros. Bien. Y así va a seguir. De 24 a 40. Vamos a aumentar la resistencia. Ahora recuérdense que la resistencia que va a aumentar a 40. ¿Qué están notando ustedes con los electrones? ¿Qué se está notando? Que están Está lentos. disminuyendo. Ah, está lento. Entonces ahí a 40. A 40 ahora es la corriente 0.60. Entonces van a ir a llenar tu tabla. 0.60. 0.60. Bien. Forman el 60A. Bien. Y van a ir llenando. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Que el voltaje se va a quedar fijo y la resistencia va aumentando. Entonces, miren cómo, ¿qué está sucediendo con la corriente? Va disminuyendo. Si la ponemos a 60 ya, vamos con la resistencia 60. A 60, miren ahí, 0.40, voy yendo. Entonces, ya vimos esa relación. 0.40, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué relación estamos viendo? Estamos viendo. Estamos viendo de que si yo aumento, vamos a seguir aumentándolo, miren, aumentándola, los electrones se ponen, o la electricidad o la intensidad se pone más lento. Entonces, ¿qué relación estamos viendo? En esa tablita es que hay que pensar, pues ya ustedes están en un curso de analizar. Bueno, entonces vamos a ver. Fue aumentando la resistencia. ¿Qué está sucediendo? Se quedó fijo el voltaje. ¿Qué está sucediendo? Está disminuyendo la electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, miren aquí, la resistencia va aumentando y la corriente va disminuyendo. Entonces, resistencia y corriente inversamente proporcional. Bien, mientras una va aumentando, la otra va creciendo. En este cuadro son directamente proporcionales. Ahorita corrijo, ahorita dije que el voltaje y la corriente son directamente, si no son inversamente proporcionales, porque uno fue aumentando, el otro fue aumentando también. Bien, y aquí dice miren, miren aquí, el voltaje fue aumentando, la corriente fue aumentando, son directamente proporcionales. Y aquí la resistencia fue aumentando, pues la corriente fue aumentando. Ahí son, aquí está disminuyendo eso. Allí son directamente proporcionales y aquí son inversamente proporcionales. ¿Entendido? Eso de unidades, si las dos unidades aumentan, para que lo tengan, si una aumenta y la otra aumenta, son directamente proporcionales. Bien. Si una aumenta y la otra disminuye, son inversamente proporcional. Bien, así van a hacer su gráfico.
ya sabemos, llenando esto, la llevan a Excel y hacen un gráfico. ¿Se entendió? Entonces dice, construye el gráfico y utilizando Excel y diga qué tipo de relación existe entre la corriente y la resistencia. Bueno, entre corriente y resistencia, las dos fueron corriente y resistencia inversamente proporcional, porque una va aumentando y la otra disminuyendo. Corriente y voltaje directamente proporcional, porque las dos fueron aumentando. Bien. Y aquí, ¿qué más? ¿Qué sucede ahora con el movimiento de los electrones? Eso es de la misma tabla. Ya vimos que los electrones se ponen más lentos. Cuando yo voy aumentando la resistencia, los electrones se ponen más lentos. Bien, aquí dice, varíe el valor de la resistencia de un extremo a otro y observe el movimiento del electrón y diga qué pasa. Eso es lo que usted tiene que hacer, es variar el valor de la resistencia de un extremo a otro. Y yo la pongo, miren, al 0. Ahí, recuérdense que una resistencia es como que impide, algo que te resiste. Entonces aquí, como la resistencia está en 0, miren cómo y se quemó la pila, por supuesto. Miren cómo los electrones van rapidísimo. Si yo voy aumentando la resistencia, recuérdense que la resistencia lo que quiere decir es que impide. Bien, y si yo lo aumento, miren ahí va muy pequeño. Entonces eso es lo que quiere decir que usted tiene que analizar ahí. Complete la tabla lo siguiente, lo mismo. Ahora el voltaje va a aumentar y la resistencia aumenta. ¿Qué pasará con la corriente? Ya ustedes dan yo no sé si me doy a entender. Ustedes van a hacer el análisis y van a responder la pregunta. Bien, ¿se entendió ahí? Sí, se entendió. Ok, bien, porque ustedes están ahora en un nivel de coger este laboratorio, analizar y pensar. Ustedes van a hacer, le decía a un grupo que tenían que dar pensamiento lógico, crítico y analítico. Y eso es esta práctica. Luego de que usted termine la práctica, esa práctica, diga si con esas condiciones aún se cumple la ley de Ohm. ¿Y por qué? Tienen que estudiar bien la ley de Ohm. Yo se la di ahí. Alguien la puede estudiar más. ¿Qué es lo que quiere? Porque la ley de Ohm lo que me muestra 3 unidades: el voltaje, la intensidad, que se mide en amperes, y la resistencia. Entonces, la ley de Ohm tiene que... Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Bueno, que entre voltaje y resistencia, y aquí lo dice, yo le decía, entre voltaje y corriente son directamente proporcional y voltaje y resistencia son inversamente proporcional. Bien, así analizan cada vez. Entonces, miren, ya con ese análisis que ustedes hicieron, me van a pegar aquí, después que hacen los análisis, los 3 elementos que yo le dejé aquí. Piense que nosotros debajo de ellos, recuérdense que yo le dé 3 cosas así y me la van a pegar ahí. Estas 3 que yo se las mandé a buscar, esa y esa. Resuelta en Paint, la pegan debajo. Bien. La pegan debajo aquí. O sea, aquí, después que usted analice esto, ya me completa la práctica, ya pegando, hay un micrófono abierto, pegando esto debajo de. Guarda si quiere, la va pegando ese, si ya resolvió, van pegando los otros. Hay un micrófono que hay que mutearlo. Bien, entonces ya. Entonces, lo pueden guardar en PDF o lo pueden guardar en Word. Ya sabemos cómo van a compartir. Yo le voy a poner el control. El control ahora mismo ustedes no lo ven. No lo ven ahora mismo. Y lo van a ir pegando. Bien, ¿se entendió ahí? ¿Qué es lo que tiene? Entonces Sí, hay que trabajar eso. Porque ya el trabajenlo, práctica, eso sí, que vamos ahora a poner algunas de las reglas. Miren, yo le voy a mandar los siguientes videos, también se los voy a poner en el grupo para que ustedes vean estos videos. Ya algunos parece que lo ven, que se inscriben al canal porque por ahí es que nos vamos a mantener. Incluso esta grabación de ahora yo la voy a subir al canal y se la voy a mandar. Le voy a mandar estos videos de si usted tiene la gente que
Mírenlo ahí. Este se lo voy a dar. Déjame mandárselo. La gente que quizá tengan, esto le puede ayudar. Bien. Le mando, o déjame ver si lo voy a mandar. Listo. ¿Dónde que está? Bueno, lo voy a mandar, ok. Bien, se lo voy a mandar al grupo. Después. Se lo voy a mandar por el chat. Y alguien a mí se me fue el WhatsApp. Se lo mandé por el chat, bien. Entonces tienen que ver ese video para ver cómo ustedes van a entregar mi práctica, que es una inducción, es parecido a lo que dimos. Bien, si hay alguien que tiene alguien lo copió ya, el enlace de YouTube para ver ese. Lo que pasa es que quería mandarlo por WhatsApp, pero por WhatsApp parece que se desconectó. Sí, yo lo copié. Entonces, pues cópialo y mándalo por el grupo. Bien. Ok, yo lo copié. Entonces, quedó todo bien. Quedó todo. Eso hay que hacerlo. Prácticas que sean iguales, saben que la voy a anular. 0 y 0. Bien, y todas las prácticas van por 100 puntos. ¿Entendido? 100 puntos. Cada práctica que yo le mande es 100 puntos. Entonces, el promedio, cuando tengamos que publicar, por ejemplo, si ustedes fueron 6 prácticas y para publicar la primera nota, si usted sacó 100 en todas, entonces el promedio es 100 por 6 entre 6. Entonces, ahí ¿qué va a quedar? Va a quedar 100. ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí. Ok. Es bueno que no se parezcan la práctica, porque si yo veo que hay prácticas que se parecen, nula las dos. Bien, porque tiene que ser individual. Miren esto, lo voy a borrar porque esto usted tiene que llenarlo. Y yo lo llené fue con un grupo explicándole bien. Así que ahí está. Esto lo voy a quitar. Recuérdense que yo la arreglaré en un momento. Yo la dejé así en Word para que ustedes puedan ir llenando, porque si la mando en PDF, ustedes no van a poder llenar, sino que van llenando ahí. Bien. Aquí yo puse un gráfico. Miren que los 3 últimos que están en la diapositiva también tienen que hacerlo y anexarlo. Bien. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de presentar. ¿Se entendió? ¿Hay alguna inquietud de cómo va a ser llenado? Y entonces yo le decía, por eso era que yo le decía que todas mis prácticas van a ser en vía virtualmente, o sea, en la nube. Todo va a ser por esta metodología. Nadie me va, claro que va a tener que ir llenando, escribiendo en su cuaderno, porque el cuaderno tiene una puntuación también, ¿entendido? Entonces puedo dar por hecho el primer tema, que es electricidad básica, que ustedes se relacionen con esas 3 unidades: voltaje, resistencia y intensidad o corriente. Bien. Ok. Ok, bien. Entonces, no les robo más tiempo, pues ya saben que tienen que trabajar en esto. El lunes yo le digo qué día tiene cierre. Eso no va a quedar abierto. El que no la mande a tiempo, pues entonces va a perder los puntos. ¿Entendido? Yo la cierro. El lunes yo le voy a decir, mire, va a cerrar esto a esta hora. Entonces, si no han pegado los enlaces, y los enlaces, señores, tienen que dármele, incluso yo, ahí en el audiovisual que yo le mandé por YouTube, o alguien lo mandó,
y se inscriben al canal, que ahí yo les digo cómo ustedes van a crear una carpeta y a compartir el enlace. Bien. Si no hay más preguntas, pues nada, bye. Cuídense.